lo emocional. Y obviamente es un impacto estar frente a eso porque la guerra es destrucción y muerte. Nosotros estábamos ahí, como dijo ella, veíamos la destrucción y la muerte. La muerte no es solamente un cuerpo que yace sin vida. La muerte es esto que marcaba Carolina, ¿no? La escuela que no está, la casa a la cual nadie se desea volver. La muerte de un proyecto de vida también lo es. Y en este aspecto, esto es una cosa que nosotros hablábamos mucho, en el sentido de ni sobreactuar ni de ocultar. Porque efectivamente esto que damos nosotros los corresponsales es algo muy acotado y muy específico. Digamos, el trabajo nuestro cambia. Como decíamos con Carolina ya, el análisis uno lo deja para los otros. Aún nosotros que analizamos, estando acá, analizamos cosas, cuando estamos ahí perdemos esa perspectiva. Y nuestro elemento es dar la mayor cantidad de hechos para analizar, dentro del cual también cuentan nuestras emociones, ¿no? Una de las cosas que nosotros hablamos, tanto Carolina como yo, vimos colegas ahí en el BIM que estaban tomados por el miedo. Y eso es un elemento válido para tenerlo en cuenta. Hubo muchos periodistas que los vimos que dijeron, hasta acá llegamos, ¿no? Y eso también me parece importante señalarlo porque da idea de que nosotros no somos Superman, de que también puede pasar eso y de que es un elemento para respetar. Y hay otra cosa que nosotros aprendimos también con Carolina y todo el equipo, que es el elemento del respeto al riesgo. Salvo la periodista rusa, que fue matada porque la mataron, la estaban siguiendo claramente. Esto lo hablamos con Carolina esos 2 días que para mí fue una enorme alegría compartir con ella allá. Eran periodistas muy experimentados que efectivamente subestimaron la situación. Una de las cosas que siempre nos indicaban era que teníamos que andar en grupos. Y esos colegas de enorme trayectoria pecaron de haber subestimado la situación y a lo mejor estaban solos, con un match fixer y demás. Es decir, todo el tiempo el elemento hay que tener al riesgo como un elemento presente. El riesgo está presente y es porque hace a que nosotros no solamente resguardemos nuestra vida del equipo que trabaja, sino que si nos pasa algo no podemos seguir trabajando. Entonces, ese es un punto también sobre, quiero que vos hables de lo que hablabas con colega. Nosotros lo vimos, ¿no? Y en general todos los periodistas experimentados decían, hay que andar con cuidado. Y ese es un elemento para tener en cuenta que nada tiene que ver con el miedo ni nada por el estilo, ¿eh? Es decir, no, acá, ojo, podemos estar 10 minutos y nos tenemos que ir. Ese elemento es un elemento de responsabilidad, no de temor, ¿eh? Absolutamente, pero además para mí es muy importante tener en cuenta el engranaje que se pone en juego cuando nosotros hacemos una cobertura. Porque claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo te trasladaste desde Rivne a Jitomir? Bueno, hay alguien que te traslada, que es en este caso un héroe anónimo detrás de este trabajo que se llama Władek, por ejemplo. Władek no quería ir a Jitomir porque además él tenía miedo de ser reclutado, porque él tenía una suerte de salvoconducto para trasladar gente, pero en estas ciudades donde había faltante de personas para la defensa territorial, o mejor dicho, él temía que hubiera algún faltante para la defensa territorial, tenía miedo de eso. Y él quería poder estar disponible para su familia que vivía cerca de la frontera, porque tenía sus nietas, a las que ama, su mujer y sus hijas, y quería estar ahí para cuidarlos. Cuando nos levantamos esa mañana, claro, empezamos a contar, éramos 5, necesitábamos un auto más grande o alguien se tenía que quedar haciendo base en Rivne. Y Władek finalmente accedió a llevarnos, con muchísimo miedo, o sea, un local,
un hombre avesado para andar en ese territorio que, repito, no tiene a la guerra como novedad, no, porque hay además todo un tema latente con eso y con los caídos y con las enormes pérdidas que han vivido a lo largo de los años. Y nuestra fixer, Hania Boisla, nos explicaba que él finalmente decidió llevarnos porque él entendía que estaba haciendo algo para que se viera esto, que su país estaba siendo blanco de ataques a objetivos civiles. Entonces, cuando se pone en juego ese engranaje, ya no soy solamente yo y mis ganas de hacer una cobertura en tal punto. Es ese ser humano que se la está jugando y frente al cual yo tengo la obligación de cuidarlo más de lo que cuidaría casi a mi propia vida, ¿no? Porque esa persona lo está haciendo por el valor de contar eso, ¿no? Que en definitiva termina siendo nuestro trabajo, pero no el suyo. Es muy importante entender todos esos engranajes para entender la implicancia, no para dejar de hacer algo necesariamente, pero para entender la implicancia real que tiene una decisión tan simple como ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Eso es un elemento fundamental, porque además de esa gente en general, también depende de nuestra seguridad. Es decir, es un punto clave ser obediente porque una de las cosas que nosotros habíamos hablado era también que cuando algunos de ellos nos decían, miren, esto se vuelve peligroso, hay que hacerles caso. Porque además ellos sabían por dónde salir. Ellos decían, cuando se vuelva peligroso, nos hacen caso porque nosotros sabemos por dónde sacarlos. Y eso para nosotros era una cosa muy importante, sobre todo teniendo en cuenta un elemento que también está presente en la guerra. Hay en estos casos soldados profesionales y no profesionales. Con los profesionales no hay problema. Con los no profesionales los hay. A Carolina y a mí nos tocó estar con no profesionales y ¿en qué lo mensuramos? Cuando sacaron el seguro de las armas. Entonces, ese es un elemento que nosotros también tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que conocer todos los factores de riesgo personal con armas no profesionales, es un factor de riesgo agregado, realmente para marcarlo. Y darse cuenta que uno siempre quiere estar, como decía Carolina, allí en el lugar, y vamos, ¿no? Y en nuestro trabajo, y eso en algún momento tiene que tener el límite de decir hasta acá estamos. Y eso hay que saber hacerlo. Cuando estábamos en Kiev, nos sucedió que estaba la indicación en los edificios alrededor, había francotiradores. Hora de toque de queda es hora de toque de queda. Oscuridad, esto y demás. Uno de los chicos se acercó a la ventana, ¿no? Y encendió un cigarrillo. Él inmediatamente abrió la ventana, escuchó que se destrababa un mecanismo de seguridad y alguien se preparaba para tirar. Entonces, ¿qué quiero marcar con esto? Uno a veces no tiene noción de lo que representan las normas. Esto que dice Carolina del toque de queda y de la ley marcial es una cosa que había que tenerla en cuenta mucho, y mucho más nosotros en la televisión, porque el colega que trabaja para el diario, bueno, finalmente su equipo, si le quitan una cámara de fotos, está para escribir. Nosotros necesitamos el equipo para trabajar. Y una de las cosas a las cuales estábamos expuestos, y a Carolina le pasó también, el elemento de secuestrarnos los equipos, con lo cual nos dejaban desnudos, desarmados, ¿no es cierto? Bueno, esto que vos decís, a ver, el escenario en Ucrania es el de una guerra, lo que se conoce como una guerra asimétrica, ¿no? Claramente, como ante el poderío militar ruso se plantea un escenario profundamente desigual,
a lo David y Goliat. Entonces la estrategia ucraniana tiene que ver con una defensa conformada por civiles que tienen algo de entrenamiento militar y que deciden unirse a las fuerzas de seguridad para formar parte de las defensas territoriales, ¿no? Es muy impresionante ver a gente en sus 30 y pico, en sus 20 y pico, hoy literalmente en una barricada defendiendo sus ciudades. Es realmente de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, ¿no? Verle el rostro a alguien que es un abogado o un analista en marketing que en su vida probablemente se imaginó eso y que hoy está allí, ¿no? Además en un escenario de guerra tan típicamente, ¿no? Tan de libro de historia. Esto que dice Nelson y esto que marcaba recién es muy importante para entender cómo juega en la cobertura periodística, sobre todo en los primeros días, la desconfianza. Desconfianza que es lógica porque además en Ucrania hay mucho miedo a las infiltraciones rusas o a las infiltraciones de algún tipo de mercenario, gente que hace trabajos de inteligencia, ¿no? Entonces en esos primeros días en que nosotros llegamos, nos requisaron el departamento al que llegamos el primer día porque nos denunciaron los vecinos, obviamente con todos temores lógicos en un contexto así, pero son situaciones de mucha tensión en ese momento. También en Zhitomir vivimos una situación con defensa territorial que vino, en un momento fueron segundos, pero créanme que son segundos que a uno le quedan grabados en la mente para siempre. Y lo que nos dimos cuenta es que el miedo en el aire y esa sensación de que el otro o lo otro puede ser una amenaza, cualquiera sea ese otro, sobre todo si es extranjero, le añade peligrosidad. Porque aunque alguien no quiera deliberadamente hacerte un daño, o hasta incluso en el caso en el que quieran que la prensa visibilice, es ese mismo miedo y esa misma desconfianza de no saber si en efecto sos quien decís ser, lo que convierte a esa persona en su miedo en alguien potencialmente peligroso, ¿no? Porque está tomado por su propio miedo y está armado. Y eso es un elemento muy, muy complejo. Por supuesto, a comprender con la empatía que implica entender lo que pasa en un país que ha sido invadido, ¿no? Pero también a los fines del trabajo periodístico para entender, por ejemplo, que nosotros teníamos que resolver en milésimas de segundo nuestra identificación. Teníamos que tener a mano, en el caso nuestro, YouTube para mostrar que estábamos saliendo en televisión, mostrar claramente la transmisión de un canal de televisión, la documentación, credencial de periodista, ingreso sellado en el pasaporte a Ucrania y el pasaporte, ¿no? Teníamos que poder resolver eso en un tiempo mínimo, cosa de no prolongar esa tensión de los checkpoints o de un momento un poco más tenso, ¿no? De un encuentro con alguien que pudiera sentirse amenazado por nuestra presencia, ¿no? Esto es muy importante y ya para ir cerrando, esta charla, esto que marca Carolina, para nosotros en la televisión, se transformó en un salvoconducto con lo que representa esto como tal en cuanto a la dinámica de trabajo. Es decir, cuando a la gente le decíamos trabajábamos para la televisión, la gente queríamos ver. Alguien que trabajaba para un diario, mostraba lo que estaba. No, pero cuando particularmente con el tema de la televisión, donde se muestran lugares, caras, esto y demás, el tema del vivo era una cosa fundamental. Era un salvoconducto. Eso fue una cosa que aprendimos, ¿sí? Y que demuestra esto que dice Carolina, la necesidad de trabajar en equipo y estar muy preparado, tanto nosotros como también el equipo de acá. ¿Sí? Porque lo que nos pasaba con Carolina, y esto trabajó el canal fantásticamente, ¿no? Porque obviamente por eso digo que es un trabajo de equipo, era que en muchos momentos nosotros les decíamos, cuando les digamos que tenemos que ir al aire, nos ponen al aire ya, porque depende nuestra seguridad y depende, digamos, que tengamos los equipos y que podamos seguir trabajando. Esa fue una cosa que aprendimos y son cosas de esta guerra, que la primera guerra que se transmite en vivo con estas características, la primera guerra ni la de los Balcanes fue esto, ¿no es cierto? Con esta característica una guerra en Europa como tal, ¿no es cierto? Así que ese fue un elemento de mucha enseñanza para nosotros en cuanto a lo que representa como exigencia agregada para trabajar en televisión, ¿no? Ahí tenés un control muy directo y están muy entrenados para hacerlo, ¿no? Es una cosa
impactante como tal, ¿no? La verdad es que los dos sentimos que volveríamos mañana, porque Ucrania, la verdad que no, Ucraina, como le dicen ustedes, y ahí veo la mesa de quienes vienen del Día de Ucrania, nos ha marcado mucho y nos ha transformado de la mejor manera posible. En mi caso, bueno, no tengo que ni hablar, huelgan los adjetivos para calificar el trabajo de Nelson Castro, que ha sido extraordinario, y del equipo de Manu Jove, Rodrigo Sánchez Miguel y Osvaldo Toto Berizo, en el caso nuestro también con la producción de Gonzalo Báñez. Pero quería preguntarte, Nelson, ¿qué te traes, qué imágenes te deja Ucrania? Me gustaría que cerremos con eso, con las imágenes que nos deja Ucrania y también la necesidad de seguir mirando de cerca lo que sucede, ¿no? Porque a veces, y es muy triste esto para quienes cubrimos este tipo de temas, vemos bajar la espuma del interés o de la notoriedad que tiene el tema y la verdad que nos declaramos en rebeldía. Vamos a seguir hablando de esto. La imagen más dura es, creo que la compartimos todos, ¿no? Esto de la destrucción y de la muerte, pero además y este creo que es lo que más nos impactó y es nuestro aporte. Una guerra, como cualquier hecho, puede tratarlo como un hecho algo anunciativo. Bueno, hoy hubo un combate en tal lugar, cayeron 2 bombas en tal lugar, y demás, ¿no? Y eso, por supuesto, nos impacta. Lo que a mí me dejó, y creo que es algo compartido, es ver el impacto en lo cotidiano, ¿no? Es decir, las cosas que la gente pierde son las cosas de la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros. La familia que se destruyó, la persona que murió, esos chicos sin padres, que algunos los perderán, otros no. Es decir, ver el momento en el cual cuando uno veía la fotografía de, bueno, acá cayó una bomba y te encontrabas con la mesa puesta, residuos de la mesa puesta, uno lo traslada inmediatamente a la vida de uno. Eso fue a mí lo que más me impactó. Decir, mira vos, ¿qué me pasaría a mí si me pasara algo así? ¿No? En esto de que analizamos, bueno, tendrán la culpa los ucranianos, los rusos, la cosa, lo otro, pero mira, en algo de lo cual la mayoría de la gente no tiene arte ni parte, porque el tema es que esto lo paga gente que no tiene ni arte ni parte. No estábamos hablando de los daños militares, que son tremendos, pero bueno, no. El elemento de lo civil de la guerra es devastador. Y a mí me generaba la representación del momento. Llegué acá y mira vos, ¿y acá qué hora fue? A las 8:30, estaban desayunando. Veamos, y sí, mira, estaban los platos, la mermelada, la manteca. Eso me impactó. Sí, yo me quedo con las madres. Casualmente ahora viene un concurso de canciones en Europa que se llama Eurovisión, y la canción que compite por Ucrania se llama Stefania y está dedicada a una mamá. Y claro, obviamente recobra sentido tan potente, y pensaba que ellas, que siguen la procesión larga de tener que reconstruir sus familias dejando atrás a ellos, que por supuesto están resistiendo en condiciones muy duras, que ellas cargan con el peso de contar la historia, hay que contar el dolor propio, porque es revivirlo. Ellas cargan con el peso de también reconstruir esas familias, de tratar de explicarles o de darles sentido a lo absurdo ante esos chiquititos que no entienden nada y que solo tienen mucho miedo. Me quedo con las imágenes de una mamá que acababa de perder a su propio padre y que entre su llanto y su nena, que la miraba pasmada, me decía, yo me voy a quedar, porque este es nuestro país, yo me voy a quedar. Otra mamá que con su hija de 18 años me decía, los ucranianos peleamos como leones. Me quedo con esto y me quedo con la potencia que tiene la memoria de la sangre, no solamente para contarnos el dolor y para actualizar algunos traumas, sino también para despertar ese instinto de reconstruirnos aún desde los escombros. Eso me dejó Ucrania, además de una frase que me suena todo el tiempo, Slava Ukraini, Heroyan Slava, que la dicen todo el tiempo. Y bueno, y el deseo muy profundo
de, mientras esto siga sucediendo, seguir contándolo y pedirle a quienes sean colegas que sigan dándole espacio a este tema, sigamos contando el dolor y abrazándolo con mucho respeto, y el deseo profundo de que esto se termine con el respeto a la identidad y a la soberanía, y por sobre todas las cosas a los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias. El cierre es tuyo, ¿no? Esto que decía Carolina con lo que aportamos nosotros, creo que permite entender y le da significado, con lo cual queremos cerrar esto, a una gran frase que describe la guerra en su tragedia, ¿no? Que dice así: la guerra es algo que deciden personas que se odian desde sus escritorios, y paga gente que debe enfrentarse sin conocerse y sin saber por qué tiene que matar al otro. Esa es la guerra, recordémoslo. Muchas gracias a todos. Felicitaciones.